Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Mentes Acuarianas. Acá estamos con Nacho. Hola, ¿cómo están todos? Y quien les habla, Lu. Lo mismo que les decimos siempre, pero muchas gracias por escuchar los capítulos, por comentar, por compartir, por los likes. Esto lo podríamos dejar grabado ya, ¿no? Así no lo decimos Así todo. no lo decimos siempre. Pero en serio, muchas gracias por compartir y por escucharlos. Antes de arrancar, les queremos contar una noticia que para nosotros es muy buena y seguramente para ustedes también, porque nos van a escuchar mucho mejor. Nos compramos unos micrófonos que son top. Esto claramente no lo podríamos haber hecho sin el apoyo de ustedes. Y bueno, siempre acá tratando de mejorar para nosotros y para ustedes. Bueno, y vamos a hacer una intro de este capítulo, de este episodio, que venimos hablando de estos temas, de ciudades ocultas o desaparecidas. Y antes de arrancar les queremos decir que nosotros no estamos acá para decirles en qué creer, sino que estamos acá para hacer preguntas que muy pocos se animan a hacer. Como hablamos en alguno de nuestros episodios, si Agartha plantea que algo quedó escondido bajo la tierra, entonces el mud flood o la inundación de barro plantea algo todavía más inquietante, que una civilización entera podría estar enterrada a plena vista. Esta teoría de la gran inundación de barro sostiene que hace relativamente poco tiempo, unos 150, 200 años, entre el siglo XVIII y XIX, ocurrió un cataclismo global que cubrió ciudades enteras con enormes cantidades de barro y enterró parcialmente edificios y borró una supuesta civilización avanzada que existía antes que nosotros. ¿Y cuándo se hizo famoso esta teoría? Esta teoría, si bien nosotros hacemos nuestra investigación, cuando yo empecé a buscar, hay muy poca información. Entonces, la verdadera información está en el maldito TikTok, que en el 2020, cuando estábamos en pandemia, se empezó a hacer conocida esta teoría de Tartaria, que es esta antigua civilización que fue cubierta por una inundación de barro. Lo importante es eso, al principio no encontramos mucha información, pero creo que es el episodio que más buscamos, Sí. el que tiene más hojas, Sí. el que sacamos más info de otros lugares. Así Sí. que eso también es interesante, como que no estaba tan a la vista de buscarlo en Google y listo, sino que tuvimos que meter las manos en el barro. Exacto, muy bien. Justo que mencionás el barro, esta inundación habría avanzado sobre continentes enteros, o sea, fue algo mundial y cubrió las ciudades, enterró los primeros pisos de miles de edificios de todo el mundo y modificó los relieves de las ciudades y eliminó casi por completo las huellas de esta civilización. Claro, todas las ventanas que hoy aparecen bajo el nivel de la calle y las entradas parcialmente enterradas serían evidencia de ese evento. Y según los conspiranoicos, después de este desastre, una élite mundial habría reconstruido las ciudades sobre las ruinas de Tartaria y reescribieron la historia para ocultar la existencia de esa civilización. Esta supuesta civilización avanzada, que se llama Tartaria, de la que vamos a hablar más adelante, quedó devastada y ahí es donde surgieron las naciones tal cual como las conocemos hoy en día. Fue como un reinicio de la civilización. Pero igualmente existen varias versiones sobre cómo ocurrió el mud flood. Inundación de barro. Que no lo hablé con Lu todavía, pero podríamos hacer una encuesta de cuál prefiere la gente. Hay muchas opciones, vamos a hablar de todas esas y a ver cuál prefieren los oyentes. Hacemos una encuesta. En el caso de que no se pueda poner más de 2 opciones en la encuesta, coméntenos, déjenlo en los comentarios cuál es la opción que ustedes creen que realmente sucedió. La opción 1 es que se trató de un cataclismo natural, o sea que fue provocado por un desplazamiento del eje terrestre, una gigantesca actividad volcánica, terremotos masivos o incluso el impacto de un cometa. Según esta hipótesis, el planeta experimentó un cambio geológico que fue repentino y movilizó enormes cantidades de sedimento cubriendo ciudades enteras en cuestión de días o semanas. La opción 2 dice que no fue un accidente, sino que fue una catástrofe provocada deliberadamente. Como habíamos hablado antes, en este caso los responsables serían una élite extremadamente poderosa que habría utilizado algún tipo de tecnología desconocida para destruir Tartaria y comenzar una nueva etapa de la humanidad. Algunas hablan de armas capaces de modificar el clima, otras de tecnologías de control geológico y en las versiones más extremas incluso de intervención extraterrestre. Acá Nacho anotó algo que yo no entiendo qué es, así que explícanos qué es ese HARP.
Sí, HARP es una tecnología que se puede usar para cambiar el clima. Los conspiranoicos hablan de que se puede cambiar el clima actualmente. Viste que a veces pasan aviones y a los minutos, a las horas aparece todo nublado. Obvio que lo podemos hablar en otro capítulo, pero HARP significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, que son las siglas en inglés después, HARP. El argumento principal dice que la crisis climática derivada del calentamiento global es supuestamente fabricada por grupos poderosos que buscan impulsar una agenda antidesarrollo. Ok, esto lo vinculo un poco con estos supuestos cataclismos, ¿no? O sea, como que todo el tiempo nos quieren hacer pensar que estamos al borde de la muerte. Claro. Bueno, nos fuimos, perdón, esa era la opción 2. La opción 3, también existe una interpretación que es más espiritual. Algunos seguidores creen que el Mad Flood fue un reinicio de la humanidad decidido por una fuerza superior, una especie de purificación planetaria destinada a poner fin a una civilización que había alcanzado un nivel de desarrollo demasiado elevado o que había perdido su equilibrio moral y espiritual. Y la opción 4 y última opción es que puede haber habido una guerra entre civilizaciones avanzadas. Por ejemplo, Atlantis y Lemuria o similares. Supuestamente existían civilizaciones muy desarrolladas y una guerra provocó la destrucción. También esto me hace acordar a Agartha, que las personas que se fueron a vivir bajo tierra por miedo a la superficie. O sea, puede ser que haya habido una guerra, ¿no? Bueno, y otra cosa que pensé también mientras decías la opción 3 de fuerzas superiores, Sí. Pensaba lo de los sabios, Sí. abuelos, así que está todo relacionado. Sí. Bueno, seguimos hablando. Después de la catástrofe, esta teoría afirma que ocurrió el verdadero encubrimiento. Como decíamos antes, los conspiranoicos piensan que una élite mundial se apropió de todas las ciudades que habían quedado parcialmente enterradas y comenzaron a reconstruir la sociedad. En este proceso cambiaron los mapas, se destruyeron documentos, se modificó la historia oficial y todo fue atribuido a los siglos XVIII y XIX, como contaba Lu antes. Una de las supuestas evidencias más utilizadas por estas personas que defienden la idea del Mad Flood, perdón, yo le voy a decir la inundación de barro, porque estoy harta de decir Mad Flood. Mud flood. Son los edificios cuyos primeros pisos parecen estar bajo tierra. O sea que en muchas ciudades alrededor de todo el mundo existen construcciones antiguas con ventanas al nivel de la vereda o puertas que hoy funcionan como accesos a sótanos o escalinatas que descienden desde la calle hasta la entrada principal. Bueno, sabes que ya vamos a hablar más adelante, pero hay muchas ciudades como por ejemplo Buenos Aires, que es donde vivimos nosotros, donde hay túneles subterráneos que conectan diferentes cascos históricos y dicen que podría conectarse para enviar energía libre, como se hacía en su momento. Ok, esto de la energía libre después lo vamos a explicar mejor, porque también es algo que... Bueno, después lo hablamos. Pero... No, pero para contarlo, ¿es algo que...? Es algo como que no me lo puedo imaginar, o sea, cómo funciona. Así que bueno, después lo charlamos bien. Los conspiranoicos sostienen que estos pisos, que están como bajo el nivel de la ciudad, eran los primeros pisos de los edificios que quedaron enterrados por el barro. La explicación histórica, en cambio, indica que el nivel de las calles fue elevándose con el tiempo debido a sucesivas obras urbanas, acumulación de sedimento, algunas remodelaciones y mejoras en el drenaje de las ciudades. Tengo un ejemplo que el otro día vi un videíto de... Es un argentino que creo que se llama Los viajes de Nico Villa, el canal de YouTube, y ahora, bueno, contó que en Venecia la ciudad se está hundiendo y el mar está subiendo, entonces es como que en cualquier momento termina bajo el agua. Y justamente está pasando esto, que los primeros pisos ahora se usan como depósitos, o sea, no tienen cosas importantes. Claro, pues se llenan de agua. Claro, entonces ya el primer piso queda como un sótano. Claro. Y el segundo piso ya empieza la casa. Claro. Y esta sería la opción 1, como que fue natural. Claro. Bueno, ya que lo mencionamos muchas veces, ¿qué es Tartaria y qué pasó con Tartaria? Bueno, entre los siglos XIII y XIX se mostraba en muchos mapas europeos una enorme región de Asia con el nombre de Gran Tartaria. No era un país unificado, sino que era una región que comprendía varios países, como por ejemplo Siberia, Mongolia, también parte de Rusia, etc.
En aquella época en la que se hacían estos mapas, les vamos a estar dejando una imagen del mapa que encontramos, se conocía muy poco sobre estas regiones. Entonces, muchos de estos mapas agrupaban a distintos pueblos que no tenían nada que ver uno con el otro, con el mismo nombre. Entonces, el término tártaro se usaba para designar a diversos pueblos nómadas de origen mongol, y especialmente después de las conquistas de Gengis Khan y el Imperio Mongol. Y ahora vamos a la Tartaria conspiranoica. Esta es la que más nos gusta. A partir de estos mapas antiguos, algunos investigadores independientes comenzaron a preguntarse, che, ¿qué onda? O sea, Si es tan grande. si es tan grande y tan importante el territorio que ocupa Tartaria, ¿cómo puede ser que nunca nos hayan enseñado sobre este imperio, o en caso de que no haya sido un imperio, de esta agrupación de pueblos? Entonces ahí surge la teoría de que Tartaria era en realidad un enorme imperio mundial que poseía tecnología muy superior, que generaba energía libre. Que ahora en breve vamos a hablar de eso. En breve vamos con este tema tan esperado, que construyó gran parte de las ciudades antiguas, que fue destruido por esta catástrofe de la inundación de barro, y después que la historia fue reescrita para borrar toda evidencia de esta civilización. Bueno, y como decía Lu, Tartaria habría tenido tecnología de energía libre y afirma que muchos edificios antiguos funcionaban como enormes centrales energéticas. Vieron todas las cúpulas, las agujas, los pináculos, los campanarios, todas las catedrales. Hoy hablábamos del Congreso acá de Buenos Aires, que es gigante también. Supuestamente todas las cúpulas y lo que estuvimos hablando eran antenas o máquinas capaces de captar la electricidad de la ionosfera, permitiendo abastecer ciudades enteras sin la necesidad de combustibles. Lo que decía Lu, que no nos entra en la cabeza cómo puede funcionar esa energía. Entonces todas estas construcciones no se pudieron haber hecho en la época en la que supuestamente fueron hechas, sino que son mucho más antiguas y con otra tecnología con la que nosotros no contamos y nos cuesta entender. Claro, sí, yo no me imagino, o sea, como, que es tipo, no sé, tenés electricidad pero como por Wi-Fi. Claro, y como el Wi-Fi. Es rarísimo. un buen ejemplo. El ¿Viste? Wi-Fi es un buen ejemplo. Bueno, acá vamos a mostrar imágenes de lugares de la ciudad de Buenos Aires que pueden ser vistas como una estructura de la antigua Tartaria y ex centrales energéticas. No solo Ciudad de Buenos Aires, pues también está la Catedral de La Plata, que pusiste. Ah, bueno, perdón, discúlpenme. Como ya mencionó Nacho, el Palacio del Congreso de la Nación. O sea, miren la cúpula. Es una cosa impresionante y aparte es una estructura reticulada de hierro revestida en cobre. Esto claramente lo buscamos, no sabemos si es así. Supuestamente también era de bronce, pero lo importante es que es de un material, un mineral, un metal. Y los metales, los minerales también transfieren energía. Claro. Entonces imagínate, con esa aguja que tiene, la cúpula y toda la estructura, o sea, es bastante conspiranoico, ¿no? Bueno, porque Lu me fue mostrando fotos de todos los lugares que ahora va a ir contando. Yo no conocía la Catedral de La Plata y también, como dice Lu, es gigante la cúpula, la punta de la catedral. Así que nada, nos hace pensar y reflexionar. Y aparte que también La Plata es una ciudad construida por los masones. O sea, como que todo de a poquito va cerrando. También está el Teatro Colón. La verdad puede ser una estructura de Tartaria. No sé si sería una máquina de energía que produce energía libre, pero claramente es una estructura bastante imponente. Y además si relacionamos lo que dijimos de los túneles con, no sé, por ejemplo, que se conecte la Casa Rosada con el Congreso y que se pudiera pasar energía por abajo, bueno, conectar cascos históricos de las ciudades. También están las estaciones ferroviarias. Vamos a poner imágenes de la estación de Once y de Constitución. Que la de Constitución me parece más impactante que la de Once porque tiene también una cúpula medio extraña. Y bueno, y por último, para cerrar, el Abasto, que también es una estructura muy imponente. Rara. El otro día también, yo veo muchos videitos y estaba viendo un videito de El Abasto. Y esto antiguamente, supuestamente, era un mercado central y que después lo trasladaron y no sé, como que estuvo yendo y viniendo en obras
Y también es rarísimo la estructura. Parecido a algo que vamos a hablar en un rato, que también lo Sí. movieron y terminó prendido fuego. Sí, Bueno, y volviendo al tema, para no irnos por las nubes, sí. cuando se habla de energía libre hay un nombre que siempre aparece y es Nikola Tesla. Supuestamente él no inventó la energía libre, sino que redescubrió un conocimiento mucho más antiguo. Las catedrales, torres, cúpulas y agujas de Tartaria habrían funcionado como antenas capaces de captar electricidad de la atmósfera. Bueno, Tesla habría comprendido este principio e intentado reproducirlo con proyectos como la torre Wardenclyffe, que buscaba transmitir electricidad de forma inalámbrica, como Wi-Fi, como decía Lu. Hablando de todo de estos inventos de Nikola Tesla, me lleva a la gran exposición de los trabajos de la industria de todas las naciones. Es un nombre muy largo, pero bueno, básicamente es una exposición en pleno auge de la industrialización y comercialización de las potencias mundiales. Esto se dio en 1851 y esta primera exposición universal se realiza para mostrar el progreso de todo el mundo. En realidad, de todo el mundo, más que nada de las potencias. Claro. Entonces mostraban maquinarias, productos manufacturados, esculturas, materias primas y todos los frutos de las crecientes industrias. Algo para agregar, ahora vamos seguramente a subir fotos del lugar este, Sí. pero era increíble. Ahora buscás una exposición de los trabajos en, no sé. En la rural. Sí, y buscamos una de 2008 en España, creo que fue, y lo comparás y Claro, nada que ver. nada que ver, nada que ver. Según los conspiranoicos, esas espectaculares construcciones levantadas para este evento no fueron edificadas en esos años, sino que ya existían desde la época de Tartaria. Y sostienen que las autoridades simplemente las utilizaron durante las ferias y luego demolieron todo. Ahora vamos a hablar de lo que pasó con este palacio que hicieron. Esta estructura, que es conocida como The Crystal Palace o el Palacio de Cristal, fue... Que hay un equipo de fútbol en Inglaterra que se llama The Crystal Palace por el Crystal Palace este. Mirá. Fue una edificación de hierro fundido y cristal, construida en el Hyde Park en Londres, Inglaterra. El motivo fue esta gran exposición y después de la exposición, el edificio fue desmontado y se trasladó a un distrito contiguo en el sur de Londres, donde permaneció desde 1854 hasta su destrucción. ¿En qué? En un incendio, el 30 de noviembre de 1936. Raro, ¿no? Bastante raro. Siempre, en ningún capítulo puede faltar una muerte rara, un incendio raro, Sí. algo que destruya huellas. Y todavía nos falta hablar de dos ciudades que les pasó algo parecido también. Este edificio tenía aproximadamente 564 metros de largo, 124 metros de ancho, más de 90.000 metros cuadrados de superficie, cerca de 300 paneles de vidrio. 300.000. Perdón. Cerca de 300.000 paneles de vidrio y unas 3.300 columnas de hierro. Esto era como un invernadero gigante y fue diseñado por Joseph Paxton. Y esta estructura gigantesca, o sea, ya es impactante para nosotros, les vamos a estar dejando una foto, pero imagínate también para las personas de esa época ver tremenda cosa gigantesca, un invernadero que la gente lo solía tener en su casa, ahora que sea una edificación enorme. Además gigante. Sí, Cuando vean las fotos se van a sorprender del tamaño que tiene. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta lógica? Porque siempre hablamos de lo conspiranoico. ¿Cuál es la respuesta lógica a este invernadero gigante? La respuesta lógica es que existen abundantes documentos, planos, contratos, fotografías y registros de la construcción de este super invernadero. Pero bueno, no vimos también en vivo y en directo cómo el ser humano llegó a la luna. También existen planos, fotografías, videos del alunizaje. Y bueno, ya saben lo que pensamos de este tema. Bueno, y hablando un poquito más de este lugar, Paxton diseñó el edificio utilizando un sistema modular y prefabricado, algo muy innovador para la época. Y muchas piezas se fabricaron previamente en talleres y luego fueron ensambladas en el lugar, como un enorme mecano. Y además, la experiencia británica en la producción industrial de hierro y vidrio durante la Revolución Industrial permitió acelerar enormemente el proceso. Bueno, pero volviendo al tema de Tartaria, ¿cómo eran los ciudadanos de Tartaria?
Supuestamente los tartarios eran personas con un elevado desarrollo intelectual, espiritual y tecnológico. No se los describe como una sociedad primitiva, sino todo lo contrario, como una cultura capaz de construir ciudades monumentales y dominar una fuente de energía limpia, e incluso vivir en armonía con la naturaleza. Algunos seguidores sostienen que poseían conocimientos científicos que hoy se han perdido, mientras que otros afirman que esos conocimientos fueron ocultados deliberadamente. Esto que mencionaste ahora de la energía limpia, de vivir en armonía con la naturaleza, es como que ahí como que me va cerrando de por qué destruyeron todo este conocimiento. O sea, es como para tener un control, ¿no? Tipo, tirás todo lo que sea limpio, vivir en armonía, no destruir al planeta, todas esas cosas siempre como que se tapan y de repente aparece, no sé, el combustible, Justo te iba a decir eso. Combustible, el polución, litio. claro. Volviendo a lo que ya había mencionado Nacho, que esta civilización era muy avanzada, estos ciudadanos de Tartaria vivían en grandes ciudades que tenían una arquitectura muy imponente, como todos estos edificios que mostramos, y después fueron cubiertos por la inundación de barro. Arriba estamos nosotros, viviendo en este nuevo mundo que crearon. Y bueno, como ya venimos hablando y ustedes se darán cuenta, estos seres de Tartaria eran seres con una conciencia espiritual muy superior y que además tenían muchas habilidades como la telepatía, la sanación mediante vibraciones. Y lo mismo que venimos diciendo antes, cómo nos taparon, entre comillas, algunos sentidos como la intuición, la telepatía, la visión extraocular. Y también se cree que físicamente estos tartarios podrían llegar a ser los gigantes. Claro, ¿sabes qué? Cuando hicimos este episodio, Lu había puesto lo de los gigantes y yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver los gigantes con esto? Y las razones son las siguientes. Las puertas enormes, los techos altísimos, la arquitectura en sí es gigantesca. Pero bueno, todo este tema lo podríamos hablar en otro episodio. Merece un episodio aparte. Bueno, para seguir hablando, el gran reinicio y el fin de Tartaria. Como venimos diciendo, dentro de la teoría de Tartaria hubo un gran reinicio que fue a través de la inundación de barro y después de ese evento una élite habría reescrito completamente la historia. Claro, y también es como que yo entiendo que a lo largo de la humanidad, de nuestra historia, hubo varios reinicios, ¿no? Y como que cada vez, cuando se volvía de este reinicio, la gente estaba cada vez más oprimida. Entonces siempre había grandes empresas tecnológicas, organizaciones internacionales, bancos, gobiernos que reemplazan los antiguos sistemas y como que oprimen más a la sociedad. Claro, por suerte ahora ya no nos pasa eso, ¿no? Por ejemplo, un gran reinicio bastante reciente, la pandemia. O sea, para mí no es casualidad que luego de la pandemia aparezca la inteligencia artificial en todas las aplicaciones que usamos. También es verdad que estos cataclismos enormes que suceden aparecen en muchas culturas. Aparece, por ejemplo, en la Biblia, que es un cataclismo acuático con lo de Noé. Aparece en la tradición hindú, como Manu se llama. Aparece en la mitología griega. Y aparece en relatos de inundaciones enormes en culturas americanas, chinas y oceánicas. Entonces también nos preguntamos, ¿por qué civilizaciones separadas por océanos y miles de años cuentan historias parecidas sobre un gran cataclismo o una gran inundación? Por ejemplo, en la Biblia, después del diluvio, el mundo empieza de nuevo. Este mud flood o inundación de barro, también aparece una humanidad que reconstruye sobre algo anterior. Y entendemos que la finalidad de esto es tener una sociedad como más restringida, más cerrada. Como contaba Lu, actualmente con la tecnología, con la inteligencia artificial, la Agenda 2030, hay un concepto de las ciudades de 15 minutos que busca que las personas tengan todo lo necesario a pocos minutos de su casa para supuestamente mejorar la calidad de vida y reducir la contaminación. Pero lo que nosotros sentimos es que nos están sacando la libertad de poder viajar, de poder conocer diferentes lugares. Por ejemplo, con Nacho, que recientemente leímos Fahrenheit 451. Sí. Léanlo porque es un librazo. El autor que lo escribió en 1953, si no me equivoco.
Y ya estaba hablando de lo que pasa hoy en día, o sea, de personas que cada vez que adquieren una pantalla más en su casa están más contentos. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos con el celular, 2 monitores y una tablet. Y la tele apagada. La tele apagada, pero, o sea, es una locura. Se habla de televisores gigantes, entonces las personas tienen televisores que ocupan toda la pared. Eso sumado a... ya no existen los libros. Claro. O sea, como que la gente cada vez está más estúpida, porque miran programas que no les enseñan nada. Por suerte ahora no pasa eso. Por suerte ahora no pasa eso, pero dale, o sea... Y lo que dijo Lu antes, que es interesante, que después de la pandemia haya aparecido la inteligencia artificial, es como para pensarlo un poco. Para ya ir cerrando el tema del gran reinicio y esta construcción del nuevo mundo, como ya estuvimos mencionando, a lo largo de todo nuestro actual mundo, podemos ver fotografías en distintas ciudades, como Nueva York, Chicago, París, Buenos Aires, Moscú, donde aparecen estas puertas que hoy funcionan como entradas a sótanos. Todo esto de que hay evidencia de que se tapó una civilización anterior. Claro, como decíamos antes, que la respuesta lógica fue para solucionar problemas de inundaciones, mejorar el drenaje, instalar sistemas de alcantarillado o adaptar el tránsito a nuevas necesidades. 2 ejemplos que tenemos es la reconstrucción de Chicago y luego la reconstrucción de San Francisco. Esta reconstrucción de Chicago sucede que en octubre de 1871 hubo un gran incendio. Es uno de los desastres urbanos más importantes de la historia de Estados Unidos. El fuego se propagó durante 3 días y destruyó más de 17.000 edificios y dejó alrededor de 100.000 personas sin hogar y modificó completamente el aspecto de la ciudad. Igual hay que pensar 17.000 edificios. Es un montón. Me parece mucho. La historia oficial sostiene que tras el incendio, Chicago fue reconstruida prácticamente desde cero y que esa reconstrucción impulsó el desarrollo de nuevas técnicas arquitectónicas y urbanísticas. Incluso se considera que allí nació la llamada Escuela de Chicago, que sentó las bases para la construcción de los primeros rascacielos. Pero desde el lado conspiranoico afirmamos que el incendio fue utilizado como una excusa para ocultar una civilización anterior. Gran parte de los edificios monumentales ya existían antes del supuesto desastre y simplemente fueron reutilizados por las nuevas autoridades. Incluso algunos llegan a afirmar que el incendio nunca ocurrió con la magnitud que describe la historia, sino que fue una narrativa creada para justificar la apropiación de las ciudades tartarias. Uno de los argumentos que utilizan es la rapidez con la que Chicago volvió a levantarse. Nos preguntamos, ¿cómo es posible reconstruir una ciudad entera en tan pocos años y construir edificios de semejante tamaño sin la tecnología moderna? Y después, por otro lado, está la reconstrucción de San Francisco, que en 1906 sufrió un terremoto de una magnitud de 7,9 y sacudió la ciudad, haciendo que se provoquen enormes incendios. Bueno, y Lu puso una imagen del terremoto de San Francisco. Sí. Los seguidores de la inundación de barro sostienen que esas imágenes no necesariamente reflejan un terremoto. Algunos creen que muestran las consecuencias del supuesto reinicio mundial o de una guerra tecnológica destinada a eliminar Tartaria. Según ellos, la explicación oficial habría servido para ocultar la verdadera causa de la destrucción. Es raro que esta iglesia, que es un edificio antiguo, es la única que sigue en pie. Sí, van a ver la imagen y está todo hecho mierda, menos la iglesia que está ahí perfecta. Y ya como último tema, vamos cerrando el capítulo, están los huérfanos y los orphan trains. Durante el siglo XIX y principios del XX existió en Estados Unidos un programa conocido como los trenes de huérfanos. Entre 1854 y 1929, más de 200.000 niños fueron trasladados desde las grandes ciudades como Nueva York hasta las zonas rurales en el interior del país. Históricamente este programa surgió como una respuesta al enorme número de niños abandonados debido a la pobreza, la inmigración masiva, las enfermedades y las difíciles condiciones sociales de la época. Sin embargo, los conspiranoicos, iba a decir interpretan, pero interpretamos estos hechos de otra manera. La enorme cantidad de niños sin padres no puede explicarse únicamente por problemas sociales. Creemos que esos menores serían los sobrevivientes del Mad Flood, cuyos padres habrían muerto durante el gran cataclismo.
Afirman que esos niños fueron distribuidos entre nuevas familias para reconstruir la población del mundo posterior al reinicio. Y algunas versiones todavía más extremas sostienen que muchos de esos niños ni siquiera conocían su verdadero origen y que fueron educados dentro de una nueva teoría oficial destinada a borrar cualquier recuerdo de Tartaria. Así que quién sabe que por ahí tenemos una tatarabuela que es de Tartaria. Capaz Tartaria nunca existió, o capaz el Mud Flood nunca ocurrió. O capaz sí hubo un gran cataclismo y con el paso del tiempo la historia se mezcló con mitos, leyendas, relatos transmitidos de generación en generación. Lo cierto es que prácticamente todas las culturas hablan de un gran diluvio o un reseteo, de un mundo que desapareció y de una humanidad que tuvo que empezar de nuevo. Y si algo aprendimos haciendo este podcast es que las preguntas más interesantes aparecen cuando distintas historias empiezan a repetirse. Cuevas, ciudades ocultas, cataclismos, civilizaciones perdidas. ¿Casualidad o distintas formas de recordar un mismo acontecimiento? Capaz para entender quiénes somos, primero tenemos que desenterrar quiénes fuimos. Y hasta acá el episodio de hoy. Seguramente no te llevas todas las respuestas, pero sí un par de nuevas dudas. Y esa es la idea, porque en un mundo donde todo parece ya explicado, nosotros preferimos seguir preguntando. Si te quedaste pensando, si algo te hizo ruido o si tenés una teoría propia, este espacio también es para eso. Nos podés escuchar, compartir o seguir acompañando en los próximos episodios. Esto fue Dos Mentes Acuarianas, donde nada se da por hecho y todo puede ser cuestionado.